Bueno, pues muchas gracias, Águeda. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer la invitación a Molecor para la participación en esta jornada. Y bueno, yo creo que lo primero es transmitiros toda mi fuerza de ánimo en esta situación tan complicada que todos estamos viviendo. Yo creo que la mejor manera es ocupar la mente y preocuparnos de lo nuestro. Al final, lo nuestro son las tuberías, el agua y en eso estamos. Con lo cual, pues bueno, os traigo un caso de éxito en la gestión de la distribución del agua de riego. Vamos a hablar de la transformación en regadío de la zona regable de la comunidad de regantes de Las Vegas del Bajo Valdavia. Bueno, como hay poco tiempo y hay mucha información y está condensada en 10 diapositivas, dejo mi contacto para cualquier duda que os surja, me podáis o contactar por teléfono o a través de correo electrónico para resolver cuantas dudas tengáis sobre la actuación o sobre las tuberías de PVC orientado de Molecor. Sin más, vamos a entrar en materia. Esta actuación está promovida por la Junta de Castilla y León, declarada de interés general en el año 2002 por el Plan Nacional de Regadíos. Está siendo ejecutada en estos momentos, o sea, la obra comenzó en mayo del año 2019 y tiene un plazo de ejecución de 24 meses. Ya este año se pretende utilizar algunas de las tuberías para poder regar algunas parcelas. La actuación se está ejecutando bajo el amparo de un convenio firmado entre la Comunidad de Regantes de Las Vegas del Valdavia y la Junta de Castilla y León, firmado en el 2017, y las obras afectan a 2.700 hectáreas que constituyen unas 850 parcelas pertenecientes a unos 400 propietarios aproximadamente. En este convenio se divide la actuación en dos proyectos o en dos obras distintas. El primer proyecto, la primera actuación dentro de lo que es la actuación general, fue encomendada a Traxa por un importe de 11,3 millones de euros y el segundo proyecto fue adjudicado por parte de la Comunidad de Regantes tras un procedimiento de licitación pública por un importe de 8,5 millones a la UTE Río Valdavia, formada por las constructoras Valbuena y Ergonsa. ¿Vale? Es una transformación en regadío. La transformación en regadío es una de las principales herramientas para aumentar la rentabilidad en zonas limitadas al monocultivo de cereal de secano. Es una de las herramientas también más útiles para luchar contra esa despoblación tan citada en los últimos tiempos y para afianzar a esa población en un medio rural y que esa población cuente con una actividad económica viva y rentable. También es una manera de diversificar cultivos en una zona, como ya comentaba antes, muy limitada debido al monocultivo de cereal. Bueno, si además de eso, aprovechando los desniveles naturales del agua, reducimos los costes de explotación de la actuación sin la necesidad del aporte de energía eléctrica para la distribución del agua, bueno, pues estamos matando dos pájaros de un tiro. Está claro que debemos utilizar aquellos materiales y aquellos elementos que aumenten la eficiencia en la distribución del agua de riego y optimicen el consumo energético en esa distribución del agua. Ahí es donde entran en escena las tuberías de PVC orientado fabricadas por Molecor. Dada su gran capacidad hidráulica en comparación con otras tuberías plásticas de diámetros nominales iguales y con una baja rugosidad en comparación con otras tuberías con rugosidades más altas, aún teniendo mayor capacidad hidráulica. También recordar que en esta zona o en esta comunidad autónoma se están acometiendo otras grandes transformaciones agrarias en las que Molecor también está presente, como son el canal de Payuelos en León, con más de 40.000 hectáreas,
y en la zona de la Armuña, en Salamanca, que recientemente ha sido adjudicada la obra y en la que pretendemos tener presencia también. En cualquier caso, insisto, la transformación en regadío como una herramienta de rentabilidad agraria para los agricultores. Bueno, estas 2.700 hectáreas en las que afecta esta transformación agraria están situados en los términos municipales de Villaeles, Villasila, Villanuño, Bárcena de Campos, Castrillo de Villavega y Osorno, en la provincia de Palencia. El Valle de Valdavia se encuentra a 65 kilómetros al noreste de la capital de provincia. Como ya hemos dicho, estas dos actuaciones o esta actuación general se parte en dos actuaciones complementarias. La primera, que está ejecutando Traxa, está formada por el azuz de captación, una barrera artificial de hormigón que eleva la lámina de agua del río Valdavia, la realización de dos balsas de regulación que ayudarán en los momentos de máxima demanda de la zona regable, y la conducción principal que une el azuz con estas balsas y la zona regable. La segunda actuación, acometida por la UTE Río Valdavia, por las constructoras Valbuena Ergonsa, está formada por la red secundaria, es decir, la red que une esta tubería principal con las unidades de riego que dominan los hidrantes, la red terciaria, que son las tuberías que unen los hidrantes con las distintas parcelas de riego en aquellas unidades de riego formadas por más de una parcela, el telecontrol asociado a la gestión del regadío que será vía radio y que utilizará también un programa de gestión de riego, y el centro de control de la comunidad de regantes, que será un edificio con una zona de almacén y una zona de oficinas para la comunidad de regantes. En todas las diapositivas incluyo fotos de la ejecución de la obra. En este caso, en esta diapositiva veis la ejecución de la tubería de 800 que une la conducción principal con la balsa de cabecera. Es una tubería de 800 PN16 de PVC orientado con accesorios de fundición dúctil. Ahí veis la zanja tipo con una berma en el terreno para asegurar o garantizar la seguridad en la zanja, ya que la profundidad, al ser una tubería de gran diámetro, es elevada y se debe asegurar garantizar la seguridad del personal que trabaja en el fondo de la zanja. Bueno, este es el esquema hidráulico fundamental para entender el diseño de la actuación, de la transformación. Aprovechamos el río Valdavia, el agua del río Valdavia, mediante una barrera artificial en el río, un azuz de hormigón, elevamos la lámina de agua hasta la cota 936 metros, de tal manera que entre esa cota y la cola de la zona regable hay una diferencia de cotas de 136 metros. Altura más que suficiente para dotar de agua con presión a toda la zona regable. Si además construimos dos balsas intermedias que ayuden en la regulación del río, pues nos garantizamos el suministro de caudal en los momentos de máxima demanda o de máxima intensificación de cultivos de verano de la zona regable. Estamos hablando que en cabecera de la zona regable la presión estática será aproximadamente 50 metros, 5 bares, y que en la cola de la zona regable la presión estática máxima será de aproximadamente 13 bares y medio. Con lo cual, en la mayoría de las parcelas, por no decir en todas, tendremos que dotar del correspondiente reductor de presión para que puedan los regantes utilizar sus sistemas de distribución de agua en parcela. Aquí ven en la diapositiva una foto del centro de control del que hablaba antes, una zona de oficinas y una zona de almacén situado en el pueblo de Castrillo. Vale, sin más, vamos a hablar también de la conducción principal. La conducción principal es la tubería que une el azuz con la zona regable y con las balsas de regulación. Está diseñada en hormigón con camisa de chapa de diámetros comprendidos entre 1000 y 1200, o sea, 1000, 1100 y 1200.
Se ha calculado para un caudal máximo de 1.400 litros por segundo, una velocidad máxima de 2 metros por segundo, para que, debido a esa pérdida de carga desde la azuz a cabecera de la zona regable, en esa cabecera de zona regable haya una presión estática de aproximadamente 4,4, entre 4,4 y 5 bares. Estamos hablando de casi 26 kilómetros y medio de tubería de hormigón con camisa de chapa de estos diámetros. Aquí en las fotos veréis detalles de ejecución de la obra, una ventosa de 6 pulgadas y las piezas especiales para salidas para ventosa de calderería o chapa, o incluso la derivación a la primera balsa de regulación o la balsa de cabecera con la T de chapa con sus correspondientes válvulas de corte de mariposa. La tubería que conecta esta conducción principal de hormigón con camisa de chapa de 1200 a la balsa de regulación de cabecera es de hormigón, también con camisa de chapa de diámetro 1000. La sección tipo, bueno, he de decir antes de hablar de la sección tipo que el terreno natural de la zona no es malo, está constituido por zahorras naturales, bueno, con un contenido alto en arcillas, pero tiene también un contenido bastante alto en gravas y en zahorras, con lo cual podría haber haber sido válido para el relleno. En cualquier caso, el proyectista optó por el uso de gravillas para envolver las tuberías, tanto la de hormigón camisa de chapa como luego veremos las de PVC orientado, hasta 30 centímetros por encima de la generatriz del tubo, y luego hasta la coronación de la zanja utilizó el propio relleno natural de la zona, que vuelvo a repetir, son zahorras naturales con, bueno, con contenido yo diría elevado en arcillas. ¿Vale? Los parámetros de diseño del cálculo de la red de riego son los siguientes. Se ha calculado las necesidades máximas de una hectárea representativa en el mes de máximas necesidades, llegando a la conclusión de que las necesidades máximas serán del entorno a 4.000 metros cúbicos en la hectárea. Eso implica 20 horas de riego al día, 6 días a la semana, con un caudal continuo a la demanda de 0,62 litros por segundo y hectárea, un caudal máximo a la demanda, que es el caudal para el que se calcularon las pérdidas de carga en la tubería de la conducción principal, de 1.400 litros por segundo, para que en el hidrante, en cabecera de las unidades de riego, haya una presión de 4,5 atmósferas o 4,5 bares. Como luego veremos, se permitirá una pérdida de carga del hidrante a la toma de 0,6 bares, con lo cual cada regante podrá tener de presión en sus tomas aproximadamente en torno a los 3 bares y medio, incluso cerca de los 4 bares, dependiendo de la ubicación de su parcela en el regadío. La velocidad máxima admitida en el regadío es de 2 metros por segundo en las tuberías, de cara a hacer una optimización energética adecuada. Aquí veis fotos de la red de riego, obviamente macizos de hormigón en cambios de dirección y derivaciones de la red secundaria. Toda la red secundaria está diseñada en PVC orientado de distintos timbrajes, la mayoría en PENI 16 y solo en cola, donde la presión estática es mayor, se ha optado por PN 20. Aquí veis en la tubería de PVC orientado con los separadores en una inca por debajo de una carretera, y la tubería copiada al lado de la zanja en la tubería que sube a la balsa de cola del canal de diámetro 800 y timbraje PN 16. Aquí veis las mediciones de 800 milímetros PN 16 hasta llegar hasta el kilómetro 800 de tubería 160 PN 20. Destacan pues los
11 kilómetros de la tubería de 200, casi 16 kilómetros de tubería PN16 160. En fin, estamos hablando de casi 60 kilómetros de red secundaria. Insisto, la red secundaria es la red de tuberías que une la conducción principal con las unidades de riego o hidrantes. Aquí veis alguna zona donde se acumulaba el agua en el fondo de la zanja, algún punto bajo de la zona regable, zonas también formadas por arenas en las que no hubo otro medio que utilizar mayor volumen de gravas para salvar esas zonas de blandones, de arenas y de acumulación de agua. Insisto, la sección tipo en la mayoría de la longitud de las tuberías es utilizando gravillas o arenas allá donde no haya agua en material seleccionado, material suelto con módulos de compresión elevado, hasta salvar la generatriz superior de la tubería para luego utilizar el propio relleno natural de la zanja hasta la coronación de la propia zanja. Aquí veis la parte final de la unión de la tubería de la conducción principal a la balsa de cola, es una tubería de 800 con piezas especiales de fundición. Aquí veis dos codos, uno en planta y otro en alzado, de fundición diámetro 800. Distintas derivaciones con salida con ventosa. Bueno, aquí veis la flexibilidad y la posibilidad de curvatura del tubo, adaptándonos a la curvatura de las parcelas. Bueno, la red terciaria es la red de tuberías que une el hidrante con las parcelas en aquellos casos que el hidrante tenga que regar en más de una parcela, porque hay unidades de riego formadas por una única parcela que riegan directamente desde el hidrante. Pero en aquellas unidades de riego que rieguen más de una parcela hay que llevar el agua hasta la parcela del regante mediante tubería secundaria. Estamos hablando de 47 kilómetros de tubería de diámetro pequeño, desde 110 a 200 y todo en PN16, porque aunque la toma cuente con regulador de presión, la presión estática en muchos casos es superior a la presión a la que regula ese regulador de presión dotado en las tomas de riego. Estamos hablando de que en toda la zona regable hay 182 hidrantes y 233 tomas, con lo cual os podéis hacer una idea del número de hidrantes individuales que hay, el número de hidrantes que llevan agua a distintas tomas. Se centraliza todo en la misma arqueta. Como veis en la foto, se cuenta con una válvula hidráulica limitadora de caudal contador y luego en el hidrante único el reductor de presión estaría también en este hidrómetro reductor de presión, y en aquellos hidrantes que van a dar servicio a distintas parcelas, el reductor de presión se colocará en la válvula hidráulica de cada toma individual que vaya a cada parcela. Ese hidrante irá en su correspondiente prefabricado de hormigón, y en la parcela lo único que tendrán los agricultores, los regantes, será su toma del correspondiente tamaño adecuado al caudal que les corresponda para conectar su cobertura o su pivot o su sistema de distribución del agua en parcela. Está previsto un sistema de telecontrol, de control y medición de distintos parámetros de la red de riego vía radio que se están desarrollando en estos momentos. Bueno, ya para acabar, hablaros un poco de las balsas y del azuz. El azuz tiene una capacidad de embalse de unos 12.500 metros cúbicos. Y como hemos dicho antes, su misión es elevar la lámina de agua hasta la cota 936 metros para que en la cola de la zona regable haya un desnivel o una presión de 136 metros o 13,6 baris. La balsa de cabecera tiene una capacidad de 99.000
900 metros cúbicos, la cubicación es aproximada. La balsa de cola, una cubicación muy parecida. Ahí veis los metros cúbicos de desmonte y de terraplén de cada una de ellas, con la altura entre coronación y fondo, una altura máxima de 5 metros por temas de clasificación de la balsa. Ambas balsas estarán impermeabilizadas con una lámina de polietileno de 2 milímetros soportada por un geotextil. ¿Vale? Bueno, y esto era básicamente lo que os quería contar. Quiero insistir en la importancia de las transformaciones en regadío y concretamente de la importancia de esta transformación en concreto, que no precisa del uso de energía eléctrica para la distribución del agua de riego. También quiero insistir en la necesidad del uso de materiales que son especialmente eficientes en la distribución de ese agua y en el consumo de energía en la distribución de ese agua, como es el PVC orientado. Felicito desde aquí a todas las partes involucradas en la ejecución de esta obra y en el diseño de esta actuación, porque creo que es un ejemplo para futuras transformaciones y actuaciones, ya no solo de transformación, hablo también de modernización de regadíos tradicionales. Y con esto me despido. Aprovecho para daros las gracias por vuestra participación en esta jornada y quedo a vuestra disposición para resolver cuantas dudas surjan de esta actuación y de las tuberías de PVC orientado en particular. Muchas gracias.